Buenos días. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este espacio que tú nos das, Señor, para poder estar aquí escuchando tu voz, Señor. Te pedimos, Padre, que tú abres el corazón de cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Y Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, esta mañana quiero compartirte algo que a veces perdemos de vista como creyentes. Desde el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sí? Ya tenemos una relación y una comunión con Él. Así que Dios nos enseña un principio que está en la palabra de Dios que dice, obedezcamos a Dios y dejemos ahora sí que las consecuencias en sus manos. Cuando tú estás apropiando ese principio, estás creyendo en ese principio de obedecer, en ese momento Dios se encarga de lo demás. Así que no hay un segundo principio, no hay el principio del que muchas veces el mundo te puede exponer. No, no tiene nada que ver lo que el mundo te exponga, lo que Dios está exponiendo. Así que considero que es muy importante esperar ¿qué? El tiempo de Dios. A veces no nos cuesta trabajo esperar el tiempo de Dios y cuando Dios nos pide esperar, a veces no nos agrada. A veces queremos que Dios responda más rápido de lo que nosotros pensamos, pero no es así. Desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, lo que hace es trabajar en nuestro corazón. ¿Hay alguien que conoce tu corazón? Sí, es Dios. Y Dios sabe perfectamente cuáles son las cosas que debe eliminar, cuáles son las cosas que debe limpiar. Es como cuando, por así que entras a una casa y la casa está completamente desordenada, sucia, ¿no? ¿Y qué hace Jesucristo? Empieza a ordenar. Ordena primeramente la sala, el comedor, la cocina, ¿no? La oficina, si tienes una oficina, y luego la recámara. Entonces, hay momentos en que como creyente estamos teniendo un lugar o un espacio en nuestro hogar que no queremos dejar que Cristo entre ahí, ¿no? Y entonces en ese momento Él te respeta, porque te va a respetar, pero te digo una cosa, va a oler mal la casa, porque aunque las demás áreas estén limpias, si ese lugar donde tú supuestamente no quieres dejar entrar a Cristo o no permites que Él limpie tu corazón, en ese momento, en ese hogar no va a oler, no va, así que no va a estar ese olor grato a Jesucristo. Así que realmente lo que Dios busca realmente es que lo obedezcamos. Que si a veces se dice muy fácil, pero es difícil, ¿no? Es como cuando le dice a tu hijo que obedezca y a veces al hijo le cuesta trabajo obedecer. Así que cuando vemos los frutos del Espíritu, porque es algo que nosotros tenemos que apropiar. ¿Qué dicen los frutos del Espíritu? Lo primeramente que Dios dice es gozo, paz, amor, paciencia. Es decir, en ese momento para que tú puedas tener gozo, paz y amor, tiene que haber paciencia. Si no trabaja Dios en tu paciencia, entonces no va a haber gozo en tu corazón. Y mucho menos va a haber amor. Y paz, no va a haber paz, porque vas a empezar a querer tomar decisiones que Dios no quiere que tú tomes. Así que cuando nos adelantamos a Dios, ¿qué sucede? Nos metemos en problemas. Así que el tiempo es muy importante para Dios, porque lo que realmente Él quiere lograr en ti es que tu vida sea agradable delante de sus ojos. No, no quiere que tu vida sea agradable delante de los ojos de los hombres, sino agradable delante de los ojos de Dios. Y vamos a un salmo maravilloso, que es el Salmo 27, y vamos a ver el versículo 14. Fíjate las palabras de este salmista, fíjate las palabras de este salmo, que realmente tenemos que apropiar. Gesa, ¿lo quieres leer? Salmo 27, 14, por favor. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así es, o sea, no nos apresuremos, sino lo que Dios quiere es esperar, que esperemos. Esperar en Dios es algo difícil, claro, y más en el tiempo en el que estamos viviendo, como que todo lo queremos muy rápido. No, Dios quiere que aprendas a esperar, por eso dice, aguarda Jehová, espera, aliéntese tu corazón, y luego dice, sí, y hay una coma, ¿sí? Sí, espera en Jehová, espera en Él. El tiempo de Dios, quiero decirte una cosa, el tiempo de Dios no es bueno, es perfecto. Es perfecto.
¿Por qué razón? Porque no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. Así que si hay alguien que sabe todos los detalles de lo que está pasando en tu vida, es Él. Él conoce perfectamente tu vida y conoce perfectamente todo lo que está sucediendo. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y Él conoce tu futuro. Qué increíble, ¿no? Saber que perfectamente que sabe quiénes somos, porque a veces pensaríamos que Dios no sabe cómo somos o cómo nos sentimos. Claro que Dios sabe cómo te sientes. Así que, qué es lo que sucede? Lo necesitamos. Es un principio acercarnos a Él. Así que nunca podemos equivocarnos al esperar en Dios y al pensar en esas decisiones, porque todos tenemos que tomar decisiones, todos. Diariamente se nos presentan cosas que tenemos que tomar una decisión. A veces queremos apresurarnos para tomar la decisión y muchas veces Dios dice, espera, no hay necesidad de responder tan rápidamente. ¿Cuántas veces los hijos buscan de alguna manera que les dé la respuesta en ese momento? ¿No? Y lo importante es decir, no, espera. Ahora sí que voy a pensarlo, voy a meditarlo, ¿sí? Y yo te daré la respuesta. Dios trabaja de esa manera. Dios no quiere que contestes antes de. ¿Por qué? Porque muchas veces si contestamos antes de, luego nosotros mismos decimos, ¿por qué lo dije? ¿O por qué le dije? ¿O por qué lo hice? Así que la pregunta es, ¿tienes prisa? Porque muchas veces estás en el auto y quieres meter el acelerador y el freno al mismo tiempo, ¿no? Tú el acelerador y Dios el freno, ¿no? ¿Estoy esperando realmente el tiempo de Dios? ¿Le he dicho a Dios que quiero tomar ese momento propicio? Que sea su momento más no mi momento, ¿sí? Y hay personas que no quieren esperar el tiempo de Dios. Hay personas que de alguna manera se aceleran. Y si no has escuchado a Dios, más vale que lo escuches, porque estamos hablando como creyentes. Y recuerda que la única manera para poder escuchar su voz es a través de la palabra. Es la única guía que podemos tener para saber lo que Dios quiere que hagamos. Así que el tiempo es un tiempo propicio, ¿sí? Un tiempo inoportuno. El tiempo es importante para Dios. Que para Dios no existe el tiempo, para nosotros existe el tiempo, pero es muy importante. Así que la Biblia dice claramente en este Salmo 27:14, aguarda Jehová. Espero que este Salmo, estos versículos, los puedas grabar, no nomás en tu corazón, sino también ponerlos en una tarjetita para que te lo recuerde continuamente, ¿no? Aguarda Jehová. Y quiero que escuches esto, esfuérzate. Muchas veces Dios nos lleva a esforzarnos y muchas veces no queremos esforzarnos. Y lo único que Dios quiere es que tú te esfuerces. Pero no nomás eso, te lleva a alentar tu corazón. Dios quiere que te alientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú esperas en Él, vas a estar confiado en que Él tiene lo mejor. ¿Por qué dijo eso? Porque a veces se requiere valentía. Por eso, por eso realmente el Salmo lo dice. ¿Y sabes por qué razón? Porque a veces no somos valientes. Cuando el Espíritu de Dios te salvó, porque es el que mora dentro de ti, vino a morar en tu vida por varias razones. No nomás por el hecho de la salvación. Qué padre que en el momento en que le entregaste tu vida a Cristo, le abriste la puerta de tu corazón, aceptaste ese regalo que Dios nos está dando a través de su Hijo, reconoces que Dios fue el que lo puso en esa cruz y pagó por tus pecados y por los míos, y que esa sangre fue lo único que pudo limpiar nuestro corazón. Es lo único que pudo limpiar nuestra vida. Entonces, recuerda algo importante. Dios viene a cambiar la mente. Eso es lo que viene. No viene a parchar, dice la Biblia. No vengo a parchar, sino vengo a transformar. Y eso es lo que realmente Dios quiere. Así que la única manera, gracias, la única manera es que podamos tener esa guía, esa instrucción que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente que somos aptos. Dios no te va a pedir algo que sepa que tú no lo vas a poder hacer. Sería imposible, sería ilógico. Así que Dios lo que único que quiere es que tomes decisiones sabias. Y en el tiempo en el que estamos viviendo y la vida en la que estamos viviendo y todo lo que está sucediendo en nuestra vida, lo que busca Dios es que tomemos decisiones sabias. ¿Por qué? Porque estamos pasando por situaciones en las cuales no nos imaginamos qué va a pasar. No lo sabemos.
Ahorita ya hay ese rumor, porque hay ese rumor ya muy claro de que viene una tercera guerra mundial. No la quisiéramos, ¿verdad? Pero ya está en camino. ¿Por qué razón? Porque no van a parar. Esto no va a parar. Entonces, en ese momento, cuando Dios nos lleva a ver esa situación, ¿sí? A veces el hombre no quiere saber nada, no quiere pensar en lo que está sucediendo. Y nada más está pensando en sí, no está pensando en todo lo demás. Así que Dios nos pide esperar, y cuando Dios te pide que esperes, Él va a hacer las cosas conforme a su voluntad. ¿Qué nos pide? Orar. La pregunta es, ¿oras continuamente y le pides a Dios realmente lo que tú estás necesitando? Todos tenemos necesidades, no es orar por orar, sino cuáles son nuestras necesidades. Recuerda que a Dios le agrada que le digas, a Dios le agrada que le pidas, a Dios le agrada escuchar tu voz. Así que tú tienes que pedirle a Él, tú tienes que orar y decirle, Dios, dame gracia. ¿Por qué? Porque todos la necesitamos. Todos necesitamos tener esa gracia que Dios nos puede dar, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos muestre realmente qué es lo que Él quiere. Recuerda que para Dios hay un sí, un no y una espera. Cuando Él dice sí, te voy a decir una cosa, va a contestar más rápido de lo que tú te imaginas. Cuando Él dice no, te lo va a hacer ver y te va a decir que no es por ahí, no es su voluntad. Y cuando Él dice espera, es que tengas paciencia. Hay que tener paciencia para poder esperar. Así que por eso es muy importante escuchar la voz de Dios, ¿sí? Porque en ese momento tenemos la seguridad de que lo que Él nos está diciendo en su palabra es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aprender a escuchar a Dios es muy importante. ¿Sabes una cosa? A veces no aprendemos a escuchar a nuestro prójimo. No aprendemos. Es más, no queremos escuchar a nuestro prójimo. Y es importante aprender a escuchar a nuestro prójimo. Si aprendes a escuchar a tu prójimo, vas a aprender a escuchar a Dios. Porque Él sabe perfectamente la decisión que Él va a tomar. Tienes que esperar su tiempo, no tu tiempo. El segundo principio más importante en la palabra de Dios se trata con los creyentes, porque a veces pensaríamos que es con los incrédulos. No, es con los creyentes. Dios está hablándote a ti como creyente. Está hablando a tu corazón. Tenemos que tener dirección clara para hacer las cosas. Tenemos la promesa de la palabra de Dios. ¿Cuál? Que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Fíjate qué promesa. Qué maravilloso el hecho de saber que Él es el que nos está guiando cuando anteriormente guiábamos nosotros nuestras vidas. ¿Y qué sucedía? Era una locura. Era una locura, porque tomamos decisiones muy equivocadas. Y luego nos arrepentimos de esas decisiones, pero ya no podemos hacer absolutamente nada. Y vienen las consecuencias, la consecuencia de la desobediencia o la consecuencia de la decisión que tomaste que Dios no quería que tomaras. Ahora Dios quiere que realmente esperes. Dios promete contestar nuestra oración conforme a qué? Conforme a su voluntad. Porque a veces queremos que Dios conteste conforme a la nuestra. No, Él va a contestar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque recuerda que es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Así que al ver este versículo de que dice, aguarda Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí espera en Jehová, es un versículo que hay una advertencia. No nomás es leerlo por leer, hay una advertencia. Oye, ¿cuál es la advertencia? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Dice, esfuérzate. ¿Esfuérzate a qué? A ser paciente. Nada más a eso. Esfuérzate a ser paciente, ¿sí? Y si tú te esfuerzas a ser paciente, lo que va a hacer Dios es alentar tu corazón. Y en ese momento vas a esperar y no vas a tomar ninguna decisión. Por eso habla de la palabra esfuérzate, esfuérzate. Es algo que nosotros tenemos que hacer, es un principio. Así que Él sabe perfectamente los aspectos o algunos aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y sabe perfectamente que estamos pasando por momentos difíciles, ¿sí? Pero Él sabe cómo manejar esos momentos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no sabemos manejar esos momentos. Yo me hago una pregunta. Si la ONU, que de alguna manera busca la paz, ¿no? En este momento, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no mete las manos? Esa es una gran pregunta, ¿no? Si él es supuestamente un mediador,
para que las naciones no se peleen, ¿sí? ¿Por qué no se escucha nada de ellos? ¿Cuál es la razón? Hay un mediador. Te digo una cosa, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, hay un mediador. Ese mediador sí responde, porque ese mediador es Cristo. Mientras ese mediador sea Cristo y lo puedas escuchar, ¿sí? Ahora ya no te vas a escuchar a ti mismo, porque muchas veces queremos escucharnos a nosotros mismos. Así que tú tienes que seguir los principios de la palabra. Es muy importante. A veces no nos gusta, ¿sí? A veces no nos agrada, ¿no? A veces cuando la gente se acerca a mí y me dice, y además, hay gente que ya no se acerca a mí porque ya sabe lo que le voy a decir. ¿Para qué me acerco? ¿No? Entonces, ¿para qué le pregunto? ¿No? ¿Para qué pido un consejo? Simplemente tenemos que esperar en el Señor. Lo que quiere es que tú te esfuerces y que lo esperes a Él. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para esperar? Porque tiene que haber unos requisitos, ¿sí? El primero, ¿tienes fe? Dice la Biblia que tenemos que tener fe. Recuerda que Pedro mismo le decía a Jesucristo, dame más fe. ¿Más fe? Perdóname. Más fe no es el dártela así como que con una pastillita o con un líquido. No, para esforzarte, tú tienes que esforzarte para tener más fe. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Vas al gimnasio y de repente ves a las personas que de alguna manera están bien ejercitadas y dices, hijo, yo quisiera estar como él. Bueno, pues empiézale, ¿no? Éntrale a lo barrido. ¿Por qué? Porque si quieres estar como esa persona, pues entonces tienes que hacer ejercicio. Ah, bueno, la fe es igual. Tienes que moverla. Tienes que moverla, tienes que creerla. Tienes que pensar que realmente Dios va a responder. Si tú te acercas a Dios pidiendo sin fe, tu oración no pasó de aquí al techo. No pasó. Tienes que creer que lo que le estás pidiendo a Dios lo va a hacer. Ese es un principio. Así que mi espera dice, confío en ti, Señor. Si yo tengo fe, estoy confiando en Él. ¿Sí? Estoy diciéndole, Dios, tu tiempo es mejor que mi tiempo. ¿Por qué? Porque tu tiempo es oportuno. Y además otra cosa, tú sabes lo que yo no sé, porque nosotros no lo sabemos, pero en cambio Él sí lo sabe. Tu tiempo siempre será bueno. Eso es lo que debe estar en tu corazón. Señor, tu tiempo siempre será bueno. Así que voy a confiar en ti. Esperaré a que me des permiso para ir más allá, para tomar el siguiente paso. Eso es lo que Dios hizo con los mismos profetas. Es más, cuando no querían tomar el paso, Dios los empujaba, ¿sí? Cuando tenían temor de tomar esa decisión, Dios los movía. Entonces te estás dando cuenta de que hay una relación y que Dios es el que te hace ver claramente cuándo sí, cuándo no, porque a veces decimos sí, ¿no? Es como cuando, recuerdo una ocasión, una chica que me decía que estaba buscando, pidiéndole a Dios por su pareja. Le dije, mira, cuando llegue tu pareja te van a temblar las piernitas, le dije. Y cuando te diga que te vas a casar, no lo vas a creer. Es más, vas a dudar de quererte casar. Y muchas veces puede pasar eso, aunque tú estés deseando el quererte casar, ¿sí? ¿Por qué? Porque deseas casarte. Sí, pero si te das cuenta que es conforme a la voluntad de Dios, a veces da temor. Pero cuando no es conforme a la voluntad de Dios, a veces la decisión, no existe el temor. Tomas esa decisión y simplemente dices, no pasará nada. No, creemos que no va a pasar nada. ¿Sí? Realmente para poder confiar en Él, tengo que esperar. Y tengo que pedirle permiso para esperar. Tengo que decirle, Dios, tú hazlo, no yo. O para obtener esto, o para comprar esto, o para hacer esto, para todo lo que vayas a querer hacer. Porque no nomás es para una cosa, es para varias cosas. ¿Sí? Dios quiere que en las cosas pequeñas y en las cosas grandes le pidas, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu voluntad? Él solo quiere lo mejor para ti. Eso recuérdalo. Él quiere lo mejor para ti. Porque para Dios tú eres una princesa, para Dios tú eres un príncipe, para Dios realmente eres muy importante, tan importante que eres su hijo. Es como si yo te dijera que si te importa tu hijo o no te importa, claro que te importa. Así que se requiere fe.
Al momento de orar, tú tienes que decirle a Dios, yo creo que tú lo vas a hacer. Estoy dispuesto a confiar en ti, estoy dispuesto a esperar en tu tiempo, ¿sí? Y de tomar la decisión que tú quieres que yo tome. Quizá alguien diga, ¿cómo saber cuándo es el tiempo de Dios? No, porque te haces esa pregunta. Bueno, ¿y cuándo vas a ver? La Biblia dice, pedid y se os dará. ¿Recuerdas ese versículo? Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. Entonces, en el momento en que tú estás pidiendo, bueno, Dios sabrá en qué momento te lo va a dar. Buscad y hallaréis. Llamad, ¿qué tanto lo llamas? Dios abrirá. Dios está dispuesto a mostrar la verdad si se lo pedimos. Pero tú tienes que estar dispuesto. Dispuesto a creer y dispuesto a entender que tu vida está en sus manos. Si alguien vive en desobediencia a Dios, es porque no quiere escucharlo. Tan sencillo como eso. ¿Por qué razón? Porque lo único que nos pide Dios es obedecer. No te pide otra cosa. Si tú desobedeces, entonces en ese momento es que no quieres escucharlo. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no quieres el consejo de Dios. Tú quieres, ahora sí, como dicen, ahora sí que lo que yo siento en mi corazón. ¿En tu corazón? Te voy a decir cómo es tu corazón, ¿eh? La Biblia dice que es engañoso y perverso. Y no nomás eso, dice la Biblia que ni tú lo conoces. Entonces eso de que tengo una corazonada o que me lo mostró mi corazón, no, te lo tiene que mostrar Dios, no tu corazón. Dios viene a quitar, a transformar ese corazón. Recuerda que Dios viene a quitar ese corazón de piedra, ese corazón que estaba afectado, ese corazón que realmente nada más te escuchabas tú, no escuchabas a nadie más. ¿Y qué puso? El corazón de Jesús. Así que cuando tú realmente obedeces, estás haciendo lo correcto porque Él quiere lo mejor para ti. Y no nomás para ti, para tu familia. Es que a veces pensamos que nada más está viendo en ti. No, Él está viendo todo lo demás. A veces los papás nada más están pensando en ellos, pero no están pensando en lo que hay a su alrededor. No están pensando en sus hijos. ¿Por qué razón? Ah, porque cada quien es orgulloso y quiero para... Yo quiero primero lo mío. La pregunta es, entonces, ¿por qué te casaste? ¿Por qué tienes hijos? Si tú quieres realmente manejar tu vida, pues entonces no tienes por qué tener, es una relación. Pero si existe una relación como tal, si hay un matrimonio, si hay un hogar, pues entonces Dios dice claramente que pues ahora sí que son una sola carne, dice la Biblia. Así que las decisiones que tenemos que tomar se requieren fe y esperar en Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera para poder confiar en Él. No significa que vamos a recibir todo lo que queremos, ¿eh? Porque Dios no da caprichos. A veces somos muy caprichosos y queremos algo. No, Dios no da caprichos, da cosas conforme a su voluntad. Confiar en Dios es que cuando sea el tiempo propicio, Dios proveerá lo que pedimos. ¿En qué momento? En su tiempo. ¿Dirías que tienes fe para esperar en Dios? Esa es la pregunta. Es para ti como creyente. Cuando llega una decisión importante, se necesita fe. ¿Para qué? Para poder esperar. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo difícil para Dios? No. No puede haber algo difícil para Dios, es Dios. Omnisciente, omnipotente y omnipresente. Para Él no hay nada difícil. Si Dios te pide que esperes, ¿crees que hay algo que se le escapará de ese cuidado que Dios tiene para contigo? No. ¿Por qué razón? Porque Él dio una promesa. Yo te guardaré. Es una promesa. Dios nos va a guardar. Y a veces pensamos que por todo lo que estamos viviendo, pensamos que no vamos a vivir tribulación. No, sí la vamos a vivir. Pero te digo una cosa, pero hay una promesa. Dice Dios, yo te guardaré. Aún así, en esa situación, Dios nos guardará. Un segundo requisito es muy sencillo. Y eso se llama paciencia. Que si ya tengo fe, perfecto. Ahora voy por el segundo requisito. Paciencia. Y fíjate lo que dice el Salmo 37. Pero
no te lo no voy a hacer que lo leas, porque me voy a ir a varios, de este salmo, voy a tomar varios versículos para que te des cuenta de cómo este salmo, ¿sí? Lo repite 3 veces. No nomás habla de una sola vez. Este salmo lo repite 3 veces. El versículo 1 dice, no te impacientes. Eso es lo que dice el primer versículo. El versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová, espera en él y no te alteres. Y el siguiente versículo dice, no te excites. Así que 3 veces en este salmo habla de los impacientarnos, de que no te impacientes, relájate, estate tranquilo, no permitas impacientarse. ¿Por qué? Porque tu carne siempre te va a mover a querer tomar decisiones. Ahí está, ve, Dios no responde. Es más, el mundo te va a decir que tomes decisiones. No es así, no es así. ¿Cuándo le puedo preguntar a Dios al respecto? Cuando te acercas a la palabra. Si le voy a preguntar, mira, Dios va a contestar sin ningún problema. Sin ningún problema. A veces cuando le digo a la persona, ¿quieres que Dios destape tu corazón? Pídeselo. Y va a llegar un momento en que le vas a decir, sabes que Dios ya, pues ya está bien, ya entendí, ya, no más. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Así que te hago otra pregunta. ¿Crees que Dios te ama? Porque hablamos del amor de Dios y hablamos de que Dios nos ama, sí, pero ¿verdaderamente crees que Dios te ama? Es como cuando le preguntas al padre si ama a su hijo. El padre va a decir que sí. Claro que lo amo. La pregunta es, ¿cómo a veces los hijos no aman a los padres? Y si tienes un padre que es el Padre Celestial, la pregunta es esa. ¿Verdaderamente lo amas? ¿Verdaderamente amamos a Dios? ¿Dirías verdaderamente que sí? ¿Que incluiría en amor? ¿Acaso no incluiría buen consejo? Si realmente te ama, te va a dar un buen consejo. Si realmente te ama, te va a dar buena guía, te va a dar provisión, te va a dar fortaleza, te va a dar energía. Lo que sea, Dios te lo va a dar. No va a incluir todo eso por amor hacia ti, ¿no? No, si me obedeces, te amo, ¿no? No. Aunque si tú desobedeces, pues el papá cuando ve al hijo que desobedece, pues lo ama, pero sabe perfectamente que va a haber una consecuencia a su desobediencia. Y no lo voy a dejar de amar por haber desobedecido. Yo lo sigo amando. Dios es igual. Dios te sigue amando. Claro que sí. Si crees que Dios es quien dice ser, ¿puedes creer que Dios te mostrará el momento propicio? Porque estás creyendo en Él. Mira, hoy como nunca estamos así como que, hasta para hacer una compra, ¿sí? Hasta hacer una compra. Recuerda que ahora vienen que las ofertas. Mira, te digo una cosa, es puro engaño, pura mentira, no son ofertas. Es decir, es la manera que atrapan a la gente, es la manera que engañan a la gente. Mira, si algo te lo digo es porque fui comerciante. Entonces, eso de que las ofertas y que te voy a dar un buen precio, eso no existe, eso es mentira. Es nada más para atrapar a la persona. ¿Qué viene? Viene el Buen Fin. Creo que no has pagado el tercer Buen Fin y ya viene, ya viene el siguiente Buen Fin y no has pagado el otro, el anterior. Y estás pensando que es una oferta. Y es más, he escuchado gente que dice, es de Dios, me dio una oferta. ¿Sí? A ver, ¿y dónde lo dice? ¿Dónde dice que realmente eso viene de Dios? Por el hecho de que tú pienses que es una oferta, ¿piensas que es de Dios? No, estás equivocado. No es así. ¿Por qué? Porque estás cayendo en una trampa y estás queriendo tomar una decisión que no es de Dios para ir a otro lugar. Así que cuando vas de vacaciones, realmente oras y le dices a Dios, Dios, si tú quieres que yo vaya a tal lugar, tú sé propicio y mueve todas las cosas y las circunstancias y provéeme para poder irse al lugar. Pero ¿qué sucede?
Te vas de viaje y dices, bueno, a ver luego cómo lo pagamos. No, pues ya perdiste. Es como que para ver cuándo lo pagamos. Que si Dios te va a proveer para poder ir a ese viaje y poder disfrutar ese viaje. ¿Por qué razón? ¿Por qué la gente está tan tensa hoy en día? Porque todos deben dinero. Todos. Todos debemos dinero. Para la gente una tarjeta de crédito es muy fácil. Mira, si no sabes administrar una tarjeta de crédito, mejor ni la tengas. Porque te va a tronar. Mejor no la tengas. Yo recuerdo a mi abuelo que me decía, mira hijo, cuando quieras comprar un coche, ten el dinero y cómpralo. No le pidas prestado a nadie y mucho menos a los bancos. ¿Por qué razón? Porque sabía perfectamente cómo se manejaba. Es igual, es igual. Y vas a ahorrar y vas a tener lo que Dios quiere darte. Eso es lo más importante. Así que todos vamos a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y para poderlas tomar, tenemos que consultar a Dios. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Y creo que Él quiere lo mejor para ti. Y nunca va a estar perdiendo el tiempo. Porque no pierde el tiempo. Nosotros lo perdemos. Así que al esperar en Dios se necesita fe y paciencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí que está quedando claro la fe y la paciencia? Digo, si hay una pregunta, con muchísimo gusto, yo la contesto, ¿no? Ahora viene un tercer punto, valentía. Tienes que ser valiente. Así que me encanta, fíjate, hay un versículo que me encanta. ¿Por qué? Porque es un versículo que le habló a un joven, porque era un joven cuando estaba con Moisés, pero ya después de que Moisés le entrega la estafeta para entrar a esa tierra prometida, ¿sí? Este joven se llama Josué. Y si tú ves la vida de Josué, la verdad te digo una cosa, digo, me encanta mucho la vida de muchos personajes que están en la Biblia, ¿no? Es más, a veces me identifico con alguno de ellos, ¿no? Y entonces digo, ay Dios, quítame esto porque si se lo quitaste a él, me lo vas a quitar a mí, ¿no? Porque pasa eso es lo que sucede. Pero Josué fue una persona obediente desde un principio, fue un joven. Recuerda que Dios siempre busca a los jóvenes. ¿Para qué? Porque sabe perfectamente que el joven, si obedece, va a ser bendecido por Dios. ¿Te acuerdas de Daniel? Fue muy joven, tenía 15 años. Uno pensaría que para acercarse a Dios, ¿no? O creerle a Dios, tengo que ser una persona adulta o anciano. No, perdóname, los ancianos ya ni quieren, ni escuchan, para que me entiendas. Dios busca a los jóvenes. ¿Qué hizo Jesucristo? Todos los apóstoles son jóvenes. Esa pintura que te ponen como que de barba, como de viejito, imagínate el aposento alto. Imagínate en el aposento alto. Ayuda a Pedro porque viene con bastón, ¿no? Sí, se vaya a caer, ¿no? Cuidadito con Juan, ¿no? Imagínate, eran jóvenes. ¿Cómo puedes pensar, cómo puedes creer que era gente adulta? Mentira. El mayor de ellos era Pedro, tenía 21 años. Y el menor era Juan, tenía 15 años. Dice, wow, Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando un joven cree, en ese momento sabe que va a ser bendecido por Dios. Ahí está José, ¿te acuerdas de José? Era un joven. A veces piensa el joven que, bueno, ¿y Dios dónde me va a poner? Mira, José estuvo como segundo de Egipto, nada más, como segundo de Egipto. Daniel estuvo con 4 emperadores, los más importantes en ese tiempo, como segundo de abajo del emperador. Como quien dice, Dios siempre te va a poner en alto. No pienses que Dios te va a poner en bajo, no. Dice que vas a sentarte con los reyes. Eso es lo que Dios dice. Así que Dios quiere valentía. Y fíjate lo que dice Josué 1:9, para que te des cuenta de cómo Dios trabajó en ese hombre, en ese joven, y ese joven ahora quiere alentar tu corazón, porque ya no era tan joven. Este joven ya era una persona adulta, ¿sí? Que entra a la tierra prometida, que vio la promesa de Dios, porque él vio que Dios cumplió con todas sus promesas. Y no nomás eso, Josué vio cómo Dios cuidó a todo ese pueblo durante 40 años en el desierto.
Imagínate. Y fíjate lo que dice Josué 1:9. ¿Lo quieres leer, Gesa, por favor? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Fíjate las primeras palabras que Dios le dice a Josué. Que te esfuerces y que seas valiente. Y luego fíjate lo que dice. No temas. Ahora sí que tú imagínate, después de que pasó todo lo que pasó, habiendo vivido 40 años en el desierto, ¿sí? Llega a la tierra prometida. Oye, tenía que haber una batalla, claro. ¿Por qué razón? Porque los que estaban dentro de la tierra prometida eran gentiles. Y entonces le decía, no temas. ¿Por qué razón? Porque yo me voy a encargar. ¿Sabes cuál es tu enemigo? Tú. Tú eres tu enemigo. Y muchas veces tienes temor. Y por eso Dios le dice a Josué, no tengas temor. Muchas veces puedes tener gigantes en tu vida, ¿sí? Que no te dejan y que crees que no puedes con ellos. Dios dice, no temas. Hay pecados que a veces no quieres soltar. Y Dios quiere que se los entregues. Y Dios te dice, no temas. Hay veces que tienes que perdonar y no quieres perdonar. Y esos temores, de alguna manera, pues no te permiten avanzar en tu relación con Dios. Entonces le dice claramente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas. Y luego dice, ni desmayes. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta desmayamos. ¿Sí? Es más, muchas veces hasta nos estamos flagelando con Dios. Te digo una cosa, si tú te flagelas con Dios, no pienses que Dios va a llegar a decir, ay, pobrecito, ay, pobrecito. No, está bien, tráiganle su paleta. No, tráiganle su dulce. ¿No? Yo creo que Dios te va a observar o nos observa a decir, bueno, si dice que cree, ¿no? Es como si cuando tu hijo se empieza a flagelar y tú te le quedas viendo así como diciendo, ya, ¿y ahora qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa? Y hace su berrinche, ya sabes, ¿no? Y piensa que por el hecho de haber hecho todo lo que hizo, vamos a llegar a decir, ay, sí, hijo, tienes razón, perdóname. ¿No? No es así. No desmayes. Y fíjate lo más hermoso, lo que sigue. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Fíjate qué impresionante. Dios va a estar contigo. No importa lo que estés pasando, no importa lo que esté sucediendo en tu vida. Dios está contigo. Y no nomás en un momento, porque a veces pensaríamos que nada más estaría aquí, pero no estaría allá. Fíjate cómo termina. Donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Así que a donde tú vayas, Dios está contigo. Qué hermosa promesa, ¿eh? La verdad, qué hermosa promesa. El saber que Dios está conmigo, vaya a donde vaya, me da esa seguridad de que hay alguien que tiene el cuidado hacia mi vida. Así que si estoy dispuesto a confiar en Dios, debo confiar en su tiempo. El tiempo es perfecto. Se necesita valentía para decir no a las ofertas. Esa es la realidad. No a las ofertas. Nada de que Dios me lo mandó. No. No, espérame. No tiene nada que ver con Dios. Cuando Dios te da algo, es más, no necesitas ni la oferta para que tú me entiendas. ¿Por qué razón? Porque Dios te la da. Dios es el que la da. Porque Dios no se equivoca. Recuerdo que cuando llegamos nosotros aquí a Jalapa, la verdad te digo una cosa, estábamos buscando, yo no quería realmente construir, la verdad, te lo digo honestamente. Yo quería mejor comprar una casa porque ya era así como que meterme en problemas para construir. Y una cosa es lo que yo estaba pensando y otra cosa es lo que estaba pensando Dios. Y había varias ofertas. Y quiero decirte que Dios cerraba las puertas. Es más, hubo una negociación, no de una casa, sino de un terreno, que dije, no, pues ese es el terreno. Y ya estaban a punto de firmar y llegó el cliente y dijo, no se los vendo. Y uno diría, oye, pues era una oferta, pues ¿de parte de quién? Que si cuando Dios dice no, es no. ¿Qué es lo que dice? Obedecer.
Eso es lo que hice, obedecer. ¿Por qué? Porque el tiempo de Él es bueno, agradable y perfecto. Y Él va a dar lo mejor. Y te digo una cosa, me dio lo mejor. Eso es lo que hizo Dios. Cuando tú esperas, Dios te da lo mejor. A veces piensas que lo que tú vas a escoger es lo mejor. No, lo mejor es lo que escoge Dios para ti, no lo que tú escoges para ti. Así que tienes que ser valiente para decir no a las ofertas. No, que ahora los coches que ya vienen con oferta, ¿no? Las ofertas son una mentira. Quiero que lo sepas. Es un engaño. Y muchas veces pensamos que si hay una gran oferta, sea cual sea, muchos piensan, es que Dios me la está mandando. No es así. Dios no puede estar diciendo que no a su voluntad. Cuando es su voluntad, es su voluntad. Recuerda que la Biblia dice claramente, Él abre puertas, sí, y cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, la Biblia dice que nadie abre. Entonces, cuando Dios te va a abrir una puerta, te la va a abrir. Pero cuando Dios no quiere que abras esa puerta, te la va a cerrar. Pero muchas veces te voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros queremos forzar esa puerta. Si entras en esa puerta, vas a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo a Dios. ¿Cuántas personas en este momento están perdiendo su empleo? De veras, es impresionante. Tengo un problema con Teléfonos de México y me dicen que marca al 800, ya sabes, ¿no? Inteligencia artificial. Ya no existe una persona que yo hable para que le diga exactamente. Y claro, no te puedes pelear con la artificial. Ahora sí que, porque además te dice, no te entendí. Cuando dices, ay, ¿qué? ¿Ya estás enojado? ¿No? Vuélvamelo a repetir, ¿no? ¿No? Entonces imagínate, aquí lo grabamos y luego le llamamos. No, pues imagínate, qué locura. Te digo una cosa, el mundo va hacia allá. Hacer a un lado por completo a la gente. Ve las tiendas. Ahora ya te puedes cobrar tú solo. En Estados Unidos ya hay tiendas donde no hay gente, ¿sabes? Donde llegas, compras, metes tu tarjeta y te vas, se acabó. Dices, oye, no puede ser. A eso vamos. Así que es importante escuchar a Dios. Y por eso, para escucharlo, se requiere fe, paciencia y valentía. Para esperar en Él hasta saber su voluntad. Porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Y tú dirás, ¿por qué lo repito tanto? Porque a veces necesito repetirlo tanto. Mucha atención. El tiempo de Dios es perfecto. Quizá para ti parezca tardío. No, para Dios es perfecto. Porque es el momento exacto que te lo quiere dar. Porque Él sabe perfectamente todo lo que va a hacer más adelante. No nos adelantemos. Porque Dios sabe todos los factores que nos afectan. Él lo sabe. Entonces requiere fe, paciencia y valentía. Esperar requiere determinación. Tú tienes que tomar esa decisión de decir, Dios, yo confío en ti. Y muchas personas te pueden decir, ¿por qué vas a esperar? Siempre va a haber muchas voces a tu alrededor que te van a decir, ¿por qué? Pues adelante. Oye, si tienes todo, tú puedes, adelante, ¿no? Es una oportunidad de tu vida. No es como cuando quieren venderte algo y quieren que le firmes luego, ¿no? Yo recuerdo que hay tiendas donde dices, oiga, y este precio, este es el último día, te dicen. Es el último día de descuento. ¿Ah, es el último día? Ah, pues no lo quiero, muchas gracias. Ya te vas, ¿no? Pero ¿qué hace la gente? Hoy es el último día. A ver, no sé qué hace, pero van y lo obtienen. No es así. Presta atención. Quizá tú digas, y vas a decir, ¿y por qué digo presta atención? Porque quiero que prestes atención, para que te des cuenta de lo que Dios te quiere decir. ¿Por qué? Porque es muy importante. Quizá las cosas parezcan muy acertadas, ¿no? Pero todo lo que Dios te dice es, pon atención. La Biblia dice, ¿oíste? ¿No? Cuando estás leyendo el que escucha, porque tenemos que escuchar a Dios, ¿sí? Realmente estamos escuchándolo a Él, ¿sí?
¿Qué está pasando en el fondo de tu corazón? ¿Qué está pasando en el fondo de tu corazón? El Espíritu Santo está advirtiéndote. Eso es lo que hace el Espíritu. Cuando no hay paz en tu corazón es que Dios no quiere que tomes esa decisión. ¿Cuál es la única manera para poder saber si realmente es de Dios o no? Cuando Dios hace que el Espíritu no esté tranquilo. Cuando empieza a haber temor, cuando empieza a haber angustia, cuando dices tú, hijo, no sé qué voy a hacer. Claro, el Espíritu Santo, que es el que está y mora dentro de ti, es el que te hace ver claramente si es su voluntad o no es su voluntad. Él nos advierte. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces nosotros no queremos obedecer. Es más, no queremos prestar oído al Espíritu Santo. No. Queremos escuchar a otras personas, pero no a Dios. Él, te digo una cosa, hay algo muy importante. El Espíritu Santo no grita, tampoco Jesús. ¿No? Nosotros tal vez sí, pero Él no grita. Ahora sí que Él habla claro, ¿sí? A veces puede ser un poco constante, pero Él es claro. No te va a gritar. Tal vez al principio te hable un poquito levantando la voz, para ver si estás escuchando lo que Dios te quiere decir. Pero ¿qué sucede? Muchas veces por la desobediencia, dejamos de escuchar. Y cuando tú desobedeces, cada vez menos vas a escuchar al Espíritu. Y así, va a ser una voz así como que llega un momento en que ya no vas a escuchar. ¿Por qué razón? Porque estás tomando la vida en tus manos otra vez. Oye, ¿el Espíritu se sale? No. La Biblia dice que cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, Él te sella con el Espíritu Santo. Pero lo puedes apagar. Y llega un momento en que el Espíritu ya no hace nada. ¿Por qué razón? Porque volviste a tomar la vida en tus manos. Eso es lo que hace la desobediencia. Hay que determinar, hay que decidir esperar en Dios. Yo voy a esperar en ti, Señor, porque sé que tienes lo mejor. Tienes que pensarlo. Se necesita fe, paciencia, valentía y determinación. Y hay otra parte, fortaleza. Necesitas fortaleza. No moverse hasta que Dios lo indique. Esa es la fortaleza. No tomar una decisión hasta que Dios diga. ¿Se necesita fuerza? Sí. ¿Estamos basados conforme a la palabra de Dios? Sí. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas a la palabra de Dios, Dios es el que te da esa fortaleza. Dios es el que te da esa valentía, porque lo estás escuchando. Y tal vez te está enseñando a través de la palabra y te está dando un consejo a través de ella y te lo hace ver muy claro. ¿Y quién es la fuente de nuestra fortaleza? Dios Todopoderoso. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Así que, Señor, si esto no es tu voluntad, dame la fortaleza para decir no. Eso es lo único que le tienes que pedir. Dame la fortaleza. Pon un anhelo tan grande. Así que pon un anhelo, que ese anhelo sea más grande hacia Él que hacia lo que tú quieres. Porque en ese momento lo que vas a hacer es obedecer. Porque ese anhelo lo estás poniendo en Él. Él es nuestro Padre. Así que no quiero hacer nada que traiga desobediencia a mi vida. Eso es lo que le tengo que decir a Dios. No quiero hacer nada, Dios. Yo quiero ser bendecido por ti. Yo quiero que tú me guíes y que tú me guardes. Así que se requiere fuerza para decir no. A veces, a veces nos cuesta trabajo decir no. Fíjate qué increíble. Tienes que pedirle a Dios que te enseñe a decir no. Sobre todo cuando alguien te está diciendo, vamos, vamos. Ahora sí que, ¿y por qué lo escuchas a él? Porque además cuando uno le comparte o le dice algo, ¿por qué lo estás escuchando a él? Perdóname, a mí no. Cuando yo comparto, cuando yo platico contigo, el que está hablando contigo es Dios, no yo. Para que tú me entiendas. ¿Soy un consejero? Sí, soy un consejero. Yo te voy a dar el consejo conforme a la palabra de Dios. Recuerdo un amigo que me decía, oye, haz un lado la Biblia y dame tu consejo. Le dije, no, amigo, si yo te doy mi consejo, te voy a mandar, ahora sí que te voy a mandar al infierno.
Digo, pues, es ilógico que me pidas que yo te dé un consejo. Los mejores consejos que podemos tomar es lo que dice la Biblia. Es a través de la palabra. Así que por eso tengo que tener cuidado a quién escucho. La pregunta es, ¿a quién estás escuchando? Es fácil escuchar voces fuertes, ¿eh? En lugar de esa tenue y susurro y ese amor que Dios tiene para contigo a través de su palabra. Recuerda que Dios no grita. Él no grita. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. ¿Por qué razón? No cambia. Nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Así que vamos a repasarlo. Se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. Y hay un último requisito. ¿Dirás más? Sí, perseverancia. Tienes que perseverar. Hay que aguantar a quienes nos dicen el por qué sí. Y tú digas, no. Tienes que perseverar en lo que la palabra te está diciendo. Tienes que perseverar en lo que Dios te está diciendo. Hay quienes nos dicen, ¿por qué no? No. Y pues tú simplemente le vas a decir, ¿por qué no? Claro, si le dices, es que Dios, mira, tristemente hoy cuando hablamos de Dios, la gente se burla. Se burla. Es más, cuando la gente le dices que le entregaste tu vida a Cristo, te dice mediocre. No, mediocres son los que todavía no le han tomado, no le han entregado su. Es más, no saben lo que están diciendo. O creen que necesitas una muleta. Es que tú sí lo necesitas, pero yo no. Perdóname. Todos lo necesitamos. Pero así es como se justifica el hombre. Así que tienes que aprenderle a decir no. Toleramos sus sugerencias, su influencia o lo que sea. Las vamos a tolerar, pero no las vamos a aceptar. Porque las vas a escuchar. Así que tenemos que decir sí, seremos obedientes a Dios y no a desobedecer a Dios. Nada más. Son dos principios. Esperar en Dios es una lección que aprendemos. El mundo está lleno de problemas. Está lleno de problemas. Es más, no saben ni cómo resolver los problemas. Cada vez dicen que el mes que viene va a ser peor, ¿no? Eso lo vengo escuchando desde enero. Ya estamos en septiembre, ¿no? Y ahora dicen que en el mes de octubre va a ser el peor mes porque las elecciones de Estados Unidos y por lo que está pasando del crack y por la cuestión de la economía, ya sabes, ya sabes. Y que quieren un reseteo y ya te imaginarás. ¿Y qué sucede? Entras en temor. No tienes por qué entrar en temor. Hasta eso Dios tiene el control, fíjate. ¿Por qué? Porque Satanás está arriba de Satanás. Satanás no está arriba de Dios. Y Dios tiene el control. Así que el mundo va a estar lleno de problemas. ¿Va a cambiar? No, no va a cambiar, quiero que lo sepas. La Biblia dice claramente que los días son malos y cada día van a ser peores. Así que la gente está llena de sugerencias de cómo debemos de vivir. ¿Por qué? Porque la gente te dice eso. Y hay una sola voz suprema que debemos escuchar. ¿Cuál? La de Dios. Es la única voz que tienes que escuchar. Para esperar en Dios y escucharlo se requiere fe, paciencia, valentía, determinación, fortaleza y perseverancia. Eso es lo que se necesita. Y eso significa que estoy dispuesto a aguantar, Señor, todo lo que venga. Eso es lo que significa. Hasta que tú me muestres qué hacer. Te voy a obedecer y voy a dejar las cosas, las consecuencias en tus manos. Eso es lo que Dios quiere. Obedezcas a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Escuchar a Dios es el lugar más seguro, el mejor, el más sabio, pero no más ese, el más feliz. Es el más feliz. Y es en el único lugar donde vas a encontrar paz. Oigas lo que oigas, suceda lo que suceda. Para esperar en Dios y escucharlo se requiere, otra vez, fe, paciencia, valentía, determinación, fortaleza y perseverancia. Te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué razón? Porque tal vez se te olvida.
Y por eso quiero que quede muy claro lo que hoy has escuchado. Aprende a escuchar a Dios. Es un principio. Él te va a guiar porque Él quiere lo mejor para ti. Es un principio. O obedeces o desobedeces. No hay más. Tú decides qué hacer. Recuerda que aunque le hayas entregado tu vida a Cristo, Dios te sigue dando esa libertad. Dios te sigue dando ese libre albedrío. Tú decides. Antes tú gobernabas. Si Cristo está gobernando, deja que Él se haga cargo. Deja que Él te guíe. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor, verdaderamente gracias por este estudio. Gracias Dios porque has hablado a mi corazón, Señor. Gracias Padre porque tal vez he perdido de vista, Señor, el querer escucharte más. Y hoy te pido, Señor, que, que me enseñes, verdaderamente me enseñes a escuchar lo que tú quieres para mí, Señor. Sé que tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros y te pido, Señor, que me des la fortaleza, me des la fuerza, me des la fe y la valentía, Señor, para que para poder entender lo que hoy acabas tú de exponer, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese medio que tú nos has dejado tan maravilloso, Dios, de poder escucharte, Señor. Y pues te pedimos, Padre, pues que tú seas el que limpie nuestro corazón y que nos muestre claramente cuál es tu voluntad, sabiendo que es buena, agradable y perfecta, Señor. Te ruego mucho, Dios, para que tú le des la fuerza y la valentía a todas las personas que están escuchando este mensaje, para que simplemente para obedecerte, Señor, para creerte y para que se den cuenta, Señor, que tú eres un Padre amoroso. Todo esto te lo pido en tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén.